Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana a través de UChile TV. Este miércoles se inició la campaña por el plebiscito de salida para ratificar o rechazar la propuesta constitucional el próximo 4 de septiembre. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo que UChile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital. En la región metropolitana y en ciudades como Chillán, Temuco, lo hace en la señal 11.2. También en Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia en el 10.2, por nombrar algunas ciudades. Además tenemos streaming, así que puede ver todos nuestros capítulos y programación en directo en uchiletv.cl y puede comunicarse con nosotros en las cuentas de redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook, @uchiletv. Por supuesto, correo electrónico, canaluchiletv@uchile.cl. Ya hemos dicho, el tema de hoy es la campaña para el plebiscito de salida en torno a la propuesta de constitución que ha hecho la Convención Constitucional. Justamente vamos a hacer un preludio de la conversación que nos convoca hoy día para conocer algunos datos de contexto en nuestra tradicional sección, el explicómetro. ¿Cómo se llevan a cabo las campañas? ¿Cuánto duran? ¿Qué grupos pueden liderarlas? ¿Cuál es el marco legal para desarrollarlas? Son algunas de las preguntas que responderá nuestro colega, el periodista Aldo Vidal, en la siguiente cápsula. El próximo 4 de septiembre se desarrollará el plebiscito nacional que determinará si la ciudadanía está de acuerdo o no con la propuesta de constitución desarrollada por la Convención Constitucional. Se entiende como propaganda electoral todo aquel material, ya sea audiovisual, escrito o en vía pública, que induzca a apoyar una de las dos posiciones, a favor o en contra de la nueva constitución. El manual de campaña del CERVEL indica que los partidos políticos, organizaciones sociales o parlamentarios independientes podrán inscribirse para tener espacio en la franja electoral. Hasta ahora varios partidos de izquierda y derecha han anunciado cuál es su opción para septiembre próximo y han anunciado que harán campañas defendiendo su alternativa. Según lo que establece la ley de votaciones, el periodo de campaña electoral comienza 2 días después de entregado el texto constitucional, es decir, el miércoles 6 de julio, 60 días antes del plebiscito. Esta etapa se extenderá hasta el 1 de septiembre. En tanto, el 5 de agosto comenzará la emisión de la franja gratuita en canales de televisión abierta. Con todo, hace ya algunos meses se ha podido apreciar en internet y en publicidad de algunos medios mensajes y campañas a favor y en contra de la propuesta. A nivel nacional y de acuerdo a lo establecido por el CERVEL, las campañas podrán desplegarse en medios de prensa escrito, audiovisual e internet y cualquier otro tipo de medio de comunicación. También en lugares públicos como plazas, parques y cualquier otro que sea autorizado, en espacios privados mediante afiches, carteles o letreros. Y también por activistas o brigadistas en la vía pública. Como bien explica el CERVEL, la propaganda electoral es un bien esencial para la democracia, ya que mediante ella se busca acercar e informar a los ciudadanos del debate político. En este caso, las campañas deberán estar enfocadas en informar y buscar apoyo para alguna de las dos opciones que tendrá el plebiscito de septiembre próximo, donde se decidirá si hay o no una nueva constitución. Esto fue el explicómetro de esta semana. Y después de esta nota de Aldo Vidal, quiero recordar que la franja de televisión para la campaña de propaganda con miras al plebiscito comienza el 5 de agosto y termina el 1 de septiembre. Esta semana se asignaron los tiempos de ese espacio. Un 60% va a ser para los partidos políticos, un 27% para la sociedad civil y un 13% para las asociaciones o comunidades indígenas.
Ahora sí vamos a nuestra conversación de hoy con invitados súper interesantes. Está con nosotros Claudio Salinas, doctor en estudios latinoamericanos, académico y coordinador del Magíster de Comunicación Política de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra Universidad de Chile. ¿Qué tal, Claudio? Muy bienvenido. Hola Yasna, hola Cristian. Hola Claudio, hola Yasna. La Y como jefa. lo adelantan, Cristian Leporati, publicista, exdirector de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, académico y experto en marketing político, por tanto, en esto que se viene para comunicar la propuesta de nueva constitución. Bienvenido, Cristian. No, gracias por la invitación. Siempre un agrado. Además que, ¿sabes qué me pasa? Que me encanta escuchar las radios de las universidades. En general, son buenas. La Chile es muy buena, tiene buenos entrevistados. De verdad sube el nivel de la conversación. Así que se agradece la invitación. Y por audiovisual, mejor todavía. En el Mejor todavía. Sí. Bueno, entremos en materia. Ya el miércoles partió el periodo de propaganda con muchos desafíos, particularmente para la opción apruebo, que se ha posicionado en las encuestas con alguna desventaja respecto del rechazo. ¿Qué incidencia tienen en esta visión las falsedades que se han difundido tan profusamente, Cristian? Son fundamentales. Es cosa de ver nomás lo que pasó en Brasil en el 2018, lo que está pasando en Brasil ahora, con la campaña electoral allá, y el plebiscito de salida de una campaña electoral. Y por lo tanto es fundamental lo que pasa con las mentiras, porque definitivamente en un ambiente ya polarizado políticamente y también polarizado comunicacionalmente, indudablemente que es letal para, tanto para el apruebo como al rechazo la polarización, porque al final confunde a los líderes de opinión, confunde a los medios, a la prensa, que usan como recurso fuente de información las redes sociales muchas veces, y de esa forma o modo va convirtiendo en una forma de guerra, de lucha, cuando justamente lo que ahora corresponde comunicacionalmente hablando es básicamente entrar a entender y a explicar un poco de qué va esta constitución en su contenido. Eso yo creo que es letal porque simplemente extrema las posiciones y justamente lo que menos se necesita en estos 2 meses de diálogo es eso. Así que es letal, es Ahora muy hay malo. sí, Sí. hay un uso de estas falsedades como método ya. Mm. Incluso uno pensaría que existe un manual de cómo hacer propaganda o contrapropaganda, pero es bien importante distinguir a qué tipo de sectores se asocia el uso de la mentira, o más bien aclarar si esto es algo transversal. Me gustaría tu opinión sobre esto, Claudio Salinas. Mira, yo eh, concuerdo con Cristian en parte, evidentemente, pero que yo me gustaría hacer recordar, digamos, en la campaña cuando va Kast, va perdiendo al inicio de la campaña, después va ganando, las encuestas le entregan incluso un margen significativo, y resulta que pierde Kast, ¿sí? Me da la impresión de que ahora también hay un trabajo similar de que la prueba va ganando, después va perdiendo, ahora en algún momento empata, equilibra los guarismos y ahora aprende. O sea, pierde nuevamente, ¿te fijas? Como que nuevamente se instala como estas encuestas como que si caminaran y tuvieran la verdad, fueran el alma, el sentido y la razón de las personas. Yo creo que ahí hay que tener un ojo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando instalamos la noción de la encuesta y le estamos dando la categoría de verdad, estamos generando ciertos discursos y ciertos climas políticos, ¿sí? Claudio, un Yo punto. no estoy tan seguro de que Un si la punto. encuesta, hoy día sí, al tiro te doy, Cristian, si la encuesta arrojan estos 15 puntos más o menos, aparte que cuáles encuestas son, po? Son las mismas que se equivocaron la vez anterior, la Academia, en fin, la SED, ¿te fijas? Entonces yo lo colocaría, no estoy desmintiendo porque las encuestas no son autónomas, no son en sí mismas, digamos, aquí hay grupos que la están creando. Piensa tú la encuesta Academia, se hacen consultas para 10.000 personas y contestan 900, ¿cierto? Y los que contestan son los interesados. Ahora, al tiro te doy, Cristian, cuando tú hablas de eh, las fake news no generan un efecto. Yo sigo insistiendo, la teoría de la comunicación, el campo de la comunicación política más tradicional, ya hace rato que ya no juega con la idea del efecto directo. O sea, pues,
La pregunta es qué tiene que ocurrir para que esa fake news sea verosímil, digamos, ¿sí? Ese es un segundo punto. Y ahí yo estoy de acuerdo con Cristian. Esto puede tener cierta verosimilitud porque el ánimo está crispado y hay un grado de desinterés importante en la sociedad. Ahora, como tercer punto, yo diría también al respecto de que no podemos hablar del apruebo o el rechazo en sentido general. Aquí hay públicos distintos, ¿sí? La gente que va a rechazar ya de antemano. Yo creo que el desafío es transformar ese desinterés para el apruebo en acción política. En vincular a aquellas personas que, si bien no necesariamente votaron por Boric, pero votaron contra Kast, que vienen de esos barrios populares, que su comunicación es más tradicional que las redes sociales, y volverlo a llevar a las urnas y que no voten nulo o con blanco. ¿Sí? Cristian, ¿tú querías decir algo? Sí, no, era solamente afirmar lo que tú estabas planteando respecto a las encuestas de opinión pública, que claramente yo las he usado muchas veces también, lo tengo que confesarlo, porque te van generando opinión, vas dirigiendo la opinión pública y vas permeando a los periodistas, que finalmente es el fin último, y de esa forma llegar nuevamente a la audiencia que tú quieres llegar, ya sea a través de los medios tradicionales o Big Data o manejo de base de datos. Pero yo estoy estudiando un posgrado ahí en la Universidad de Buenos Aires, y en verdad hay muy buenos teóricos en comunicación política en Argentina. Y en una clase estábamos comentando respecto a lo que tú planteabas, Claudio, de los estudios, que a mí me hizo mucho sentido, yo siempre lo tenía claro, ¿eh? Pero ellos lo dijeron mucho mejor que yo. Esencialmente era que los estudios de opinión pública hoy en día básicamente están reflejando el pensamiento de una élite, ya sea de izquierda o de derecha, da igual, de una élite, y ese pensamiento se refleja en las preguntas y las metodologías que tienen hoy en día las encuestadoras. Pero efectivamente, dado la liquidez que hay en la sociedad latinoamericana y la chilena en particular, es muy difícil sacar fotos de fondo, porque las metodologías no profundizan más. Entonces, como tú señalas muy bien, nos quedamos en una superficie que te va generando un clima de opinión pública, pero que efectivamente ese clima es la foto ni siquiera del día, ¿ah? Es de la foto de la milésima de segundo, por un tema metodológico y por un tema también de reflejo de la élite en las encuestas, que es lo que la élite quiere preguntar, porque lo que a ella le interesa que preguntar, pero no es la pregunta del segmento medio-bajo, no es la pregunta de los jóvenes, y no es la pregunta de las mujeres, que son básicamente los segmentos a los cuales hay que llegar hoy en día en la campaña, ya sea para aprobar o rechazar, que son los segmentos más relevantes, y ese 37% que los incluye, que justamente es la encuesta CEP que dijo que son los indecisos, que es la encuesta por metodología, volviendo a tu punto, Claudio, que es la más probablemente más cercana a la realidad, aunque se hizo en abril, el campo, pero igual es la más cercana. Y lo segundo, para cerrar, también lo que se decía Claudio, el problema de la convención que tiene, y lo hemos conversado ya en varios paneles, muchas veces quizás un poco redundante, pero el problema de la convención es que se elitizó. La convención efectivamente es gente como uno, gente como nosotros, académicos, profesionales, gente de la calle, gente que trabaja, obreros, gente de organizaciones sociales, activistas, gente común y corriente, no la élite. Pero esa gente, al encerrarse un año, por razones obvias, el trabajo era monstruoso, también de alguna forma se fueron alejando, cometieron muchos fallos comunicacionales en términos de no acercarse a la gente, no tejer puentes. Nunca tejieron puentes, yo lo entiendo, porque en verdad estaban en un trabajo infernal, o sea, sacaron una constitución política con todos los problemas que habían de atrás del 2019 y de mucho atrás del 2019, era feroz, era un trabajo gigante, pero finalmente eso los llevó a convertirse, al igual como pasa con el Parlamento, todos encerrados en Valparaíso en ese edificio horrible, los empresarios también encerrados en sus sofofas y en sus organizaciones, y la gente empezó a percibir que esta cosa era súper lejana y ajena a ellos. Por lo tanto, el trabajo que viene ahora no solamente que la gente entienda de qué va la Constitución, su contenido, sus principios, sino también que de verdad eso es parte de ello. Y eso es súper difícil. O sea, en el fondo, ¿cómo deselitizas un producto que ya se percibe como de élite? Bueno, todo lo que se institucionaliza como que se deslegitima en opinión pública. Exacto. Algo ha pasado, es parte del fenómeno del descrédito de las instituciones.
Pero quiero volver a lo de las encuestas, porque se me adelantaron un poco en mi pauta de temas, ¿ah? Pero no importa, así es más dinámico. Respecto a las encuestas, claro, el efecto que suelen tener lo planteó hace varias décadas Noel Newman con esto de la espiral del silencio o de la corriente principal. La encuesta te muestra una realidad supuesta o verdadera, dependiendo la metodología que tenga, pero que refuerza la tendencia de las personas a ponerse al alero de la mayoría, porque se siente más cómoda, menos impugnada, ¿verdad? Y entonces el silencio se ocurre, es decir, la disidencia o la supuesta minoría se queda callada, no confiesa su opción de voto. Podríamos decir que el apruebo, que aparece un poco opacado, en desventaja en estas encuestas, está más bien en esta espiral del silencio, Claudio. Mira, yo siempre tengo dudas respecto a esas que no son teorías tampoco, son hipótesis, como la agenda setting, son pura hipótesis. No hay una teoría, son hipótesis de rango medio, como los mismos teóricos que sustentaron esta hipótesis. Estoy hablando de Lazarus, estoy hablando de Hobland, estoy hablando de los mismos, de McCombs, de todos estos sujetos. Son hipótesis, no son cuestiones, y se transforman en sentido común, ¿sí? Ahí hay un problema. Ahora, algo de lo que tú dices puede ocurrir, evidentemente, algo de lo que dice Christian puede ocurrir. Efectivamente, que uno se pliegue al carro ganador, evidentemente, o tenga miedo de decir en una encuesta, manifestar mi opinión. Pero ojo, las encuestas son súper poco representativas. ¿Te fijas? ¿A quién están contestando primero? Porque si tú vas a la feria, por ejemplo, o vas a ciertos lugares, yo conozco a esta gente que le importa el apruebo, ¿te fijas? Hay gente común y corriente, gente que votó por Boric o contra Kast. Entonces, claro, hay un fenómeno de la espiral del silencio, pero yo creo que eso es una hipótesis, ¿sí? No es algo que vaya a ocurrir, no es una profecía autocumplida. En lo que sí sé que yo creo que el apruebo es mayor que el rechazo. O sea, el apruebo tiene un número mayor hoy, no te podría decir que más que el rechazo, ¿sí? Que sus números sean mayores, pero creo que es mayor a lo que dicen las encuestas, ¿sí? Claro, es que no Yo eso, tenemos eso, eso lo evidencia, aseguro. como no tenemos evidencia empírica, el único instrumento al cual echarle mano es a las encuestas, que además son precarias desde el punto de vista de los recursos, así tampoco uno le puede achacar intencionalidad política. No hay suficiente recurso en Chile como para hacer una encuesta que permita probabilísticamente llegar a todos los sectores, sobre todo Sí, en un contexto de una participación electoral que nos resulta completamente desconocida, porque aquí se van a ojo, es un incorporar. instrumento. Claro, se van a incorporar sectores a votar que son completamente desconocidos. Y ahí me interesa, Cristian, tu opinión respecto de esta ceguera, porque ¿cómo tú haces un diseño propagandístico para un público que no es conocido, no sabemos su intención de voto, porque no vota hace 10, 12, 13 años desde que existe el voto voluntario, que ahora va a ser obligatorio? Sí, mira, yo creo que nuestro único parámetro real, partiendo del supuesto que esta campaña electoral va a ser una campaña muy ideologizada, yo me atrevería a decir que el parámetro más cierto que tenemos son las elecciones que han habido en el pasado. O sea, en el fondo, para hacerla en corta y en simple, esto es lo más parecido que hay a una presidencial, porque no me queda la menor duda que mientras avancen las campañas comunicacionales, nos vamos a ir acercando cada vez más a esta es la campaña, esta es la constitución de Pinochet, y nos vamos a ir un poco para esos ejes, ¿eh? Indudablemente, en ciertos segmentos etarios, con más mayores, digamos, mayores de 50 años, 40 años, ¿eh? Vamos a caer en eso. Y ahí hay que mirar nomás cómo le ha ido a la derecha y cómo le ha ido a la izquierda y al centro en las elecciones. Yo creo que vamos a terminar en eso, ¿eh? Tengo más o menos casi certeza. Ahora, ¿cómo tú puedes predeterminar qué va a pasar con los votos? ¿Cómo nunca se enteró el equipo de Boric que iban a votar 1 millón de mujeres de menos de 35 años en la segunda vuelta? Bueno, ahí está el problema, que ahí está la liquidez del electorado hoy día, que las encuestas no miden, eh, pero claramente ya te deja una señal muy interesante. Eso te dice que hay un público objetivo, que son las personas menores de 35 años, los millennials, y más abajo, que están dispuestos hoy en día a votar. Y votaron en forma voluntaria en las presidenciales. Podrían votar un poco más ahora en el voto obligatorio, que tampoco es tan obligatorio, porque todos sabemos que nadie te va a buscar a tu casa un juez para multarte por no haber ido a votar.
pero obviamente que se va a incrementar el voto probablemente por esa amenaza, esa espada de Damocles. Pero en general yo tengo la impresión de que hubo un primer golpe importante con la aparición de la mujer joven en la elección de Boric ante la amenaza de una propuesta más bien machista y medio neonazi a veces del ex candidato Kast. Pero también tengo certeza de que ese público objetivo de la política nueva despertó. Despertó porque de alguna forma sienten que Boric, para bien o para mal, con Giorgio Jackson y todas estas personas más jóvenes, como la Camila también, se sienten más representados, hay una autoridad, hay una vinculación ahí interesante y es muy probable que si para darle la pasada también a Claudio, es muy probable, para cerrar el punto, es muy probable que yo creo que se van a extremar las posiciones, indudablemente. Va a pasar eso, porque estamos en un país polarizado. Y al extremarse las posiciones, yo creo que la gente joven va a sentir miedo. Ahora, no es un cast, pero puede ser que sientan que es la derecha de siempre se nos va a venir encima nuevamente y nos van a robar este proceso que fue bueno o malo, como quieran, pero fue un proceso y democrático. Y pueden que se asusten y salgan a votar nuevamente masivamente. Yo creo, mi hipótesis es que van a aparecer nuevamente los jóvenes, dado que se van a extremar los fake news y todas estas cosas que ya conocemos, como tú señalabas muy bien antes, ya es parte lamentablemente de la comunicación política, ¿eh? Pero yo creo que va a pasar eso nuevamente, van a salir gente a votar que no estaba planificada y van a ser personas más bien jóvenes. Mira, yo como dice Cristian, yo creo que un escenario desconocido, y las últimas elecciones han sido completamente desconocidos. Lo que ha habido acá, han habido pitonizos, han habido predictores, ¿te fijas? Mm. Como predecir, pero sobre la base de pocos datos, y como decía Cristian hace un rato, predicen con escenarios antiguos, se lo aplican a escenarios nuevos, de desconocimiento. Ese es un primer punto. Por eso yo creo que los errores van a ir en torno a que el apruebo va a sacar mucho más puntos que lo que dice hoy día en la encuesta. ¿Sí? Esa es una segunda cuestión. Yo creo que también las personas, ojo, que las campañas negativas, estoy pensando que las fake news en un régimen de posverdad donde se recepcionan estas cosas, llegan a ser tan absurdas, tan irreales, que terminan saliendo al revés. Y eso lo sabe, eso se sabe en el marketing político, más que en la comunicación política, ¿te fijas? Porque es absurdo, llegan a un nivel de inverosimilitud que efectivamente se caen rápido. Sabemos que las campañas negativas, sustentadas solo en la campaña negativa, no tienen tampoco buen destino, pese a que tengan un buen presente o tengan un buen lejos, te fijas, como hoy día pareciera ser. Por eso yo no estoy y creo que ese escenario, como dice Cristian, esas personas que de alguna manera están en contra de ese conservadurismo, de la permanencia de un statu quo, de que los privilegiados de siempre no quieran perder ningún tipo de privilegio, estoy pensando sobre todo en la derecha, ¿cierto? Que en el fondo, ¿qué es lo que está acá? Pérdida de privilegio, y eso no puede ser una derecha moderna. Modernas, como sabemos en Europa, o en España, en otros lados, han hecho concesiones. Para mantener la hegemonía, ellos tienen que hacer concesiones. Y no están dispuestos a hacer ninguna concesión. ¿Te Sí, fijas? oye, ojo, Claudio, ¿verdad? Cuando se mira eso, me da la Ojo, impresión ojo, que tú mayor. ojo, Dígame. que hay una dimensión nueva que se anexa a esto, que es la crisis económica, Claro. llámese inflación, desempleo que va a venir en el segundo semestre, o sea, ya estamos en el segundo semestre, digo más hacia el final del segundo semestre, y también todo el tema de la inseguridad que hay, que es feroz, y las encuestas lo miden, y lamentablemente lo que está pasando, o felizmente para la opción del apruebo, depende de cómo quieran mirarlo, lo que está pasando es que de alguna forma esas dimensiones se están indexando a la retórica de la campaña, ¿ya? Y las personas, ya salió la encuesta última, no sé si fue la Pulso, creo que salió la última, ya estaba midiendo eso y curiosamente está afectando la opinión, la opinión respecto de cómo votar, si apruebo o rechazo. Entonces se metió un elemento externo que claramente la propuesta de la derecha lo está manejando ya vía Big Data en distintas plataformas digitales, están asociando el tema económico a, ojo, que esta inflación, si gana el apruebo, se va a ir todo a la cresta, todo se va a desfandar. Se está jugando con eso, mucho. Por lo tanto, el escenario actual exógeno a lo propiamente tal constitucional está incidiendo claramente puede Sí, incidir ahora, fuertemente. no sabemos cuánto incide. ¿Mm? Claudio, ¿Sí? te doy inmediatamente la palabra, pero tenemos que ir a una pausa muy cortita y volvemos enseguida.
Y volvemos a esta conversación sobre la campaña con miras al plebiscito del 4 de septiembre con Cristian Leporati, Claudio Salinas. Hemos estado súper entretenidos y vamos a retomar la incidencia que planteaba Cristian de los factores económicos que claramente inquietan mucho a la ciudadanía. La inflación particularmente, normalmente es un factor muy adverso a quien está gobernando, quien se asocia a quien está gobernando. Pero yo agregaría también el clima de violencia, de delincuencia, que también tiende a un anclaje, desmiénteme tú, Claudio, si te parece que me equivoco, pero tiende a anclar hacia una postura más conservadora, ¿o no? Sí, efectivamente, cuando tú ves inseguridad o ves crisis económica, mira, hasta los estudios empíricos de la Escuela de Frankfurt en la década del 40 se daba cuenta que las personas tienden al conservadurismo más que a la revolución o la transformación en factores que ven como, en ambientes que ven como amenazantes. Pero eso han pasado tiempo. Estamos en un contexto también de una renovación, como decía Cristian, del electorado, otros retos de los sujetos más jóvenes. Tampoco sabemos cuál es la incidencia externa, no sabemos cuál es la incidencia real. ¿Por qué? Porque no sabemos qué factores se combinan unos con otros para producir determinada conducta electoral, ¿te fijas? No sabemos la medida, ¿sí? Y eso es siempre así. Por lo tanto, siempre es una suerte más bien de futurólogo lo que uno hace, más que de tener cierta certeza o mayores certezas, ¿sí? Yo pienso que a esto habría que agregar un escenario donde tú tienes una prensa hegemónica, donde tienes un sistema mediático concentrado, donde los dueños del poder también son los dueños en muchos casos económicos, donde hay una crisis, te fijas. Entonces, cuando tú ves la crisis que se junta con una propuesta del rechazo, te fijas, claro, ahí uno podría decir que hay una imagen de un mundo en caos que se está a punto de caer, ¿cierto? Y eso puede tener incidencia. Pero efectivamente, yo sigo insistiendo que la campaña del rechazo es muy burda, ¿sí? O quiero confiar en ella, es muy burda. Piensa tú la campaña del no y el sí, con esa idea ya nefasta o completamente negativa, ¿te fijas? ¿Sí? Como que tiene todas las características negativas. Y eso se vuelve inverosímil. Y Ahora, de eso sí hay Claudio, pruebas. De eso un hay tema pruebas que generan efectos contrarios. pero hay un matiz importante en esta parada, porque sí, hay una tendencia histórica y una conducta bastante consistente de los sectores más conservadores a recurrir al miedo como herramienta de propaganda, pero hoy día tenemos ciertos rostros que yo no sé qué incidencia tendrán en la opinión pública, pero claramente la tienen en la élite y en los medios de comunicación, que hacen más amable la idea del rechazo justamente porque están identificados con un mundo progresista que ocupó el espacio político, la identidad del progresismo. Estoy pensando, bueno, Ricardo Lagos no se definió específicamente, pero pegó un buen rayón de pintura a la prueba. Pero hay muchos demócratas cristianos, ex PPD, que han sido el rostro del rechazo y muy útilmente. Eso que, ¿cuánto influye, Cristian? Y después Claudia. Yo creo que no estamos mirando el ombligo, ¿eh? Creo que básicamente estamos hablando de una élite. La élite no está en las redes sociales, o sea, perdón, me expresé mal. La élite no está en Twitter, ¿ya? Eh, esto es élite. Cuando hablamos de Lagos, es élite. Yo cuando hago clase de marketing político, Lagos, ¿quién es Lagos? O sea, podría ser mi tata, ¿ah? Los cabros. O sea, de verdad, no. No estamos mirando el ombligo, insisto. ¿Ah? Yo creo que por eso que es tan sorprendente, en eso estamos de acuerdo con Claudio, es tan sorprendente lo que puede venir en términos de cuál va a ser el perfil finalmente de quién va a ir a votar ese día 4 de septiembre. ¿Ah? Es bien sorpresivo. No tenemos cómo. Yo creo que es básicamente cuando hablamos de estas personas medias amarillas o cargadas al fucsia, da lo mismo el color, son personas que claramente tienen arraigo y algún grado de credibilidad y liderazgo, obviamente en grupos etarios superiores a los 50 años, en Claro. segmentos empresariales, la vieja política, que con todo cariño lo digo, no es ironía, lo digo de otra época, otro momento histórico de una política más analógica. La política digital, que es la política nueva, que es la política de la comunicación inmediata con las personas a través de las plataformas digitales, que es una política mucho más de ensayo-error, que es una política mucho más espontánea, más del corazón de la guata, que de tanta conversación, de tanto lobby. Es una política distinta que es para otra generación que yo estoy tratando de entenderla,
Todavía no hay mucho marco teórico al respecto para entenderla más en profundidad, porque está en proceso esto. Por lo tanto, yo declaro solamente a tu pregunta, querida Yasna, que son personas importantes para algunos grupos etarios y algunos grupos de interés, pero no son probablemente los que van a decidir las elecciones en el futuro. Esto Y está entonces, cambiando. y Sí, entonces yo también tengo. visto desde las redes sociales, y Claudio, para ti la pregunta, para que la combines con la respuesta a Cristian, en las redes sociales hay otra capa de la sociedad, pero hay también un autoadoctrinamiento bien potente que contribuye, creo yo, a la polarización. Estuve leyendo recién a Byung-Chul Han, coreano-alemán en realidad, pero que habla de la infocracia y de qué manera este supuesto debate político en las redes sociales es más bien lo más despolitizador que hay, y vacía de contenido a un debate particularmente como el constitucional, que es puro contenido. Claudio. Sí, mira, yo lo primero, voy a retomar lo que dice Cristian y estoy plenamente de acuerdo. Aquí estamos hablando de élites que están desprestigiadas, po, que en parte las actuaciones de esas élites, que son muchas veces vistas como transformistas, ¿sí? De cambiar de una opinión a otra totalmente distinta en un periodo de tiempo, siendo socialistas, no les queda mucho socialista, en fin. No son referentes, no son líderes de opinión, hay que preguntarse dónde están los líderes de opinión para esas juventudes tan amplias y tan heterogéneas. ¿Te fijas? Son referentes, como dice Cristian, para ciertos grupos de poder, ¿sí? Pero claramente quien es Lago es un abuelo, hoy día podría ser malo, porque para los estudiantes tiene un abuelo malo, ¿sí? No es el abuelo bueno, ¿sí? ¿Te fijas? Velasco, ¿quién es Velasco? Lo ven como parte de la élite, como parte del problema, de una élite que está en crisis, ¿cierto? Y eso lo conversa con sus propios estudiantes, no se da cuenta que los estudiantes no tienen esos referentes, digamos. Los referentes están en otros lugares. Mm. Respecto a la polarización, que cuando tú citas a Chulhan tiene el problema de lo apocalíptico en algunos casos. En el fondo, No, es del terror leerlo. claro, porque no está hablando de los contextos, po. Efectivamente, todas esas performances, estos teatros que se generan en las redes sociales, son polarizados, es una masa distinta, una masa fragmentaria, como él dice, ¿cierto? Efectivamente. Pero Churcan no Oye, alcanza a entender el fenómeno y el cambio Claudio, antropológico que significa eso. Dime, Claudio, Cristian. cuando uno se compra, cortito, cuando uno se compra Yasna, cuando uno compra un libro de este señor, debería ir atachado como a las promociones un pack de Claro. antidepresivos. Eh, Exactamente, a mí me pasa que como que, claro, es un tipo interesante, los marcos son interesantes, pero está suponiendo, creo que hay un tufillo ahí de efectos directos de los medios, ¿te fijas? Sobre las personas. Y eso es muy antiguo, po. O sea, su retórica vende harto, pero es muy antiguo porque es un tufillo unilateral, casi conductista, ¿te fijas? Porque en el fondo lo que está diciendo es que en las redes sociales no hay comunicación interpersonal, Mm. ¿cierto? Y hay una performance. Pero en general la comunicación siempre la comunicación es performativa y siempre hay performance. Efectivamente, aquí se dan estas cosas que cuando uno lee el emol y los posteos, uno ve toda esa beligerancia y esa polarización. Pero no necesariamente esa polarización es la que se expresa en el cara a cara, ¿te fijas? Claro, hay muchas máscaras y esos elementos, pero tampoco yo haría la política sobre la base del Twitter el, o sobre las redes sociales, que precisamente es una de las críticas que se le hace al equipo juvenil, en algunos casos de Boris, que no es tan joven, de estar pendiente solo de las redes sociales y dejar el contacto con la persona que trabaja en la feria, con el almacenero, con el taxista. ¿Y cómo Oye, pero segmentamos entonces? Cristian, tú que planteabas que aquí hay un desafío por la elitización de la Convención Constitucional, pero ahora la Convención Constitucional desapareció, lo que hay es un texto, y cómo lo aterrizamos, a qué segmentos, si el supuesto es el mismo que nos da la evidencia de las elecciones anteriores recientes, que es mucha masa juvenil, mucho electorado juvenil, femenino. Bueno, ¿qué propaganda se hace para el apruebo y para el rechazo? la propaganda que se hace depende a quién le vas a hablar, ¿ya? Y todos, los tres podemos convenir, y tal, y los que nos están escuchando, vamos a convenir que las elecciones no se ganan por los extremos, se ganan por el medio, todas las elecciones, por el centro. Por lo tanto, cualquier discurso político tiene que ir por ahí. Y justamente lo que dicen las encuestas, creámonos en ellas, de lo que tenemos, lo que dicen las encuestas básicamente es que que el miedo moviliza a votar, y regularmente, históricamente en Chile, cuando el miedo moviliza a votar, moviliza más bien para el lado derecho que para el lado izquierdo, que es el partido del orden, ¿ah?
Por lo mismo, la estrategia comunicacional del apruebo, yo espero y deseo que sea ojalá una sola propuesta, no muchos partidos, sino un solo discurso, todo unido. Lo veo utópico, pero ahí debería ir, y tratar de alguna forma, lo que hablábamos antes también, ir disminuyendo la brecha del miedo en la clase media baja, que claramente es la que está fuera de la constituyente del proceso, no entendió este tema, lo vio muy ajeno, muy lejano, y por lo mismo lo que hay que hacer estos 2 meses es básicamente no preocuparse de los que van a votar rechazo o apruebo, porque son seguros, sino que ir justamente a la clase media baja, y algunos subsegmentos dentro de esas clases de clase media baja, y trabajar ahí los beneficios básicamente sociales que les ofrece la Constitución. El país fue a la crisis que fue esencialmente con una carencia de derechos sociales. El resto es discusión de élite, que yo la comparto, el tema del derecho del agua, el tema climático, son puras cosas re lindas, súper importantes, pero de la élite. La gente tiene problemas en sus derechos sociales, a la salud, a la previsión y a otras cosas más, y por ahí tiene que ir toda la retórica de la comunicación política en esta bajada para llegar a ese grupo. Si no logran eso, si no van para allá y se quedan pegados a las discusiones de la élite, no van a ganar el apruebo, va a ganar el rechazo, y además me está quedando la sensación, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, y a los que nos están escuchando, me queda la sensación en la guata que parece como que la izquierda tradicional como que ya le está entusiasmando la idea de que como que gane el rechazo. ¿Y qué debería ser el rechazo? ¿Un favor gratuito para...? ¿Cómo ¿El rechazo? ¿Mm? Yo lo digo súper claro, si yo fuera asesor del rechazo, me iría a la médula, al miedo. Así de simple, me diría, oye, si gana el apruebo, problema económico. Olvídate de la previsión social, olvídate de tus recursos ahorrados en la AFP. O sea, iría básicamente al miedo, no hablándolo desde la perspectiva de la élite, sino mostrando personas como nosotros, gente de la calle, los que nos están escuchando en este momento, gente común y corriente, mostrarlos a ellos hablando de sus temores. Así de simple. Y que con ¿Claudio? eso, así Yo sería. pienso que sí, yo pienso que el rechazo ya lo hace. Yo creo que ese es el leitmotiv del rechazo, no hay otro. Lleva Si un lo ve, año. sí, pues lo lleva un año. Lo que dice Cristian lo está haciendo. Entonces no va a hacer otra cosa distinta. Es imposible que haga otra cosa distinta, porque rechazar para aprobar otra cosa, si en 40 años, en 50 años no han hecho las enmiendas necesarias, no han hecho una constitución propia, es inverosímil, ¿te fijas? Entonces, lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Yo me concentraría más bien creo que en lo del apruebo, hay algo que nunca hablamos nosotros, que mucho del apruebo circula por circuitos paralelos, y circula por la creatividad, po. Esos memes, cuadros comparativos, cosas que son emotivas, te fijas, preparaciones que hace o productos audiovisuales que hace la gente común y corriente y que van circulando. Piensa tú. Porque la otra campaña es la campaña que es la tradicional en el fondo, que sobre todo los que están más pendientes son los involucrados en la política, ¿cierto? Y que ahí va a tener gente que ve, porque ve mucha tele, digamos, ¿sí? Pero también me concentraría en estas campañas que son el boca a boca, efectivamente, que le otorgan mística a la campaña y que le otorgó mística al triunfo de Boric, ¿sí? Fíjate, la creatividad máxima con esos memes al estilo Julio Iglesias, te fijas, Julio llegó, no sé, eso lo van a hacer. Mm. Y yo creo que ahí fue un gran triunfo de Boric y de todos los adeptos, todos los que estaban contra Kast, de utilizar toda esa comunicación más tradicional y no solo las redes sociales, ¿te fijas? O las redes sociales con un sentido tradicional, con esa idea del contacto cara a cara, ¿te fijas? Con esa idea, como decía Lázaro, de la influencia personal, ¿sí? Ahora, yo estimo que la campaña del apruebo, en términos audiovisuales, va a ser una campaña muy dominada también por los audiovisualistas, que van a intentar, como dice Cristian, buscar eh, combinar, yo creo que aquí la clave es combinar la emoción con la razón y destacar aquellos aspectos que son concretos y que tienen incidencia en la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo el acceso universal de salud. Estoy pensando yo, por ejemplo, el asunto de las pensiones. Por contra, el rechazo que va a decir, en el fondo, mira, una constitución no soluciona los problemas de la gente, ¿cierto? Obviamente, si ninguna constitución soluciona los problemas de la gente, ¿te fijas? Y yo también acentuaría que la convención ha recibido muchas críticas como que el único lugar, como que se equivocó.
Pero dígame, ¿cuántos años, 50 años, la política tradicional se equivoca sistemáticamente? Tiene que hacer leyes para que puedan votar en algunos casos, en un proceso inédito, de gente lo más parecida a lo que uno va cuando va al centro de Santiago, muy heterogénea. Obviamente que los errores iban a estar, incluso yo aceptaría que los errores son absolutamente positivos y posibles cuando tú tienes heterogeneidad y cuando hay conflicto. No hay conflicto cuando tú tienes una dominación que en el fondo hay un acuerdo total con aquel que domina. ¿Te fijas? Efectivamente, esa es la expresión de un pueblo deliberante. Cristian, nos queda un minuto para cerrar y en ese sentido quiero preguntarte de qué manera se puede repetir la experiencia, porque fue exitosa, de la esperanza sobre el miedo, una esperanza que le gana al miedo, que fue un poco lo que guió la propaganda para la segunda vuelta que finalmente le dio el triunfo al actual presidente. Mira, si yo estuviera trabajando en esto directamente, la esperanza tiene un problema. Bueno, ya vamos a llevar 4 o 5 meses cuando se termine de votar termine este proceso y vayamos al plebiscito de salida, de un gobierno que está mal evaluado. Un gobierno en el cual se prometió la esperanza del cambio, el arbolito que nos protegía a todos, para generar un cambio a futuro relevante. Un gobierno que descansa básicamente en 3 rostros. El gobierno descansa en el presidente Boric, que tiene una habilidad comunicacional y un liderazgo increíble, en Camila Vallejo y el ministro Marcel. Ahí está, este gobierno se sustenta en esas 3 personas. Y si esas 3 personas no están permanentemente apuntalando al gobierno, el gobierno empieza a bajar en las encuestas. Entonces, el problema de la esperanza es que la esperanza se asocia a un gobierno que no está cumpliendo hasta ahora, por distintos factores súper injustos, todos probablemente, pero no está cumpliendo de cara a la opinión pública, de cara a la clase media, que estamos hablando de la clase media, donde se va a ganar la elección, o se va a perder la elección del apruebo. La esperanza es compleja. Es compleja como concepto porque está indexado a un gobierno que no está cumpliendo con la esperanza. Se les desbandó la economía, se les desbandó el tema mapuche, se les desbandó el tema de la seguridad, etc. Yo hablo de las percepciones, ¿eh? No estoy diciendo, estoy pensando como comunicador, no estoy pensando como real, lo que la gente le está pasando en su cabeza. Es meter la esperanza como concepto lo encuentro muy débil. Yo encuentro que tiene que haber algo débil y peligroso, tiene que haber algo más fuerte que la esperanza. ¿A saber? A saber, Dejamos el yo hablaría, más que la esperanza, yo hablaría del futuro. Para mí, más que la esperanza, es el futuro de un país distinto, un país que nos acoja a todos, que eso no es esperanza. Hay que combinar la esperanza con la pelota en el piso, porque Exacto. efectivamente la nueva constitución transforma cosas concretas, ¿te fijas? Exacto. Y yo creo que un desafío también es que los partidos tradicionales no monopolicen esta franja. Creo que la convención tiene que destacar sus propios logros, cosa que no se convierta como una especie de siamés de Boric, ¿te fijas? Claro. Claudio Salinas, doctor en estudios latinoamericanos, académico y coordinador del Magíster en Comunicación Política de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Cristian Leporati, publicista, exdirector de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales y experto en marketing político. Ambos, 1.000.000 de gracias, Claudio, que estés muy bien. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Cristian, un abrazo, Yanna. Gracias a Aldo y a todos los que hicieron posible. Exacto. Chao, chao. Y después de esta conversación hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy día. UChile TV transmite, no se olvide, a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Y también estamos en uchiletv.cl, en nuestras redes sociales @uchiletv, en Facebook, y en el correo electrónico nos puede contactar a canaluchiletv@uchile.cl. También puede revivir todos nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. 1.000.000 de gracias y muy buenas noches.